Estimados estudiantes, colegas, continuamos en este segmento con el análisis del capitalismo. En el segmento anterior hemos dedicado al tema del excedente económico, que les decía ha sido la preocupación de la economía política desde siempre, 4 siglos. Algunas escuelas de economía, incluso muy famosas, se brincan todos estos 4 siglos de economía política y las meten en un solo curso que se llama Historia Económica. De tal manera que hay muchos economistas, la mayoría, se puede decir, que desconocen todo este análisis de la economía política y de la crítica a la economía política que luego se hace. Entonces vamos a recordar que ese excedente se distribuye de acuerdo a la posesión de los medios de producción, trabajo, tierra y capital. Al trabajo le paga el salario, a la tierra la renta y al capital los intereses y la ganancia. Le paga doble. Por ahí se han inventado algunos un cuarto factor de producción para resolver esa contradicción. Entonces se le llama factor tecnológico, a veces factor empresarial, otras veces, y es para que las ganancias sean al empresario, los intereses al capital. Pero realmente desde el punto de vista clásico no es así. Esa contradicción subsiste ahí. Entonces, también quiero recordarles que eso se mide con un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini. Entonces, entre este coeficiente nos va a mostrar qué tan desigual es la distribución de ese ingreso en un país. Al final de los segmentos, posiblemente 5 o 6 segmentos que estamos haciendo, voy a dar una caja de herramientas de en qué y cómo se puede averiguar toda esta problemática, que más técnicamente en la estadística se le llama la distribución del ingreso, porque así va a aparecer en las cuentas nacionales, en la contabilidad nacional, como el ingreso nacional, ¿verdad? Eso lo recoge una encuesta que es la encuesta nacional de hogares, la ENO, y los últimos datos pues muestran que Costa Rica es un país más desigual. Durante este gobierno se ha hecho un esfuerzo porque la tendencia a la desigualdad se frenara y en cierta medida se logró. Entonces, ahora vamos entonces a ver en este segmento y posiblemente en el siguiente lo que es un poco la historia de este sistema social del capitalismo, que no siempre existió. Pero nos vamos a ir incluso un poco más atrás. Vamos a recordar, como está en esta diapositiva, que la historia del hombre hace 3 millones de años, cuando aparece el hombre, hoy la antropología, hace unos meses se han encontrado cráneos y estructuras óseas de hace 13 millones de años. Eso quiere decir que los homínidos tienen mucho más tiempo del que pensábamos en este planeta. Los homínidos anduvieron aquí hace 10, 12, 13 millones, ¿verdad? Y van confirmando poco a poco la teoría de la evolución versus la teoría creacionista, que dice que todo estaba creado o que todo se creó. Y no, realmente que los hallazgos muestran que hay una evolución del ser humano. El Paleolítico, 400.000 años, el Mesolítico, 8 millones de años.
Y el neolítico, 6.000 años. Entonces, esa es la gran división de la historia. En ese paleolítico ya vamos a encontrar una economía, una sociedad, un arte, una organización política base, una primera especialización del trabajo. Y hay un sentido mágico. Eso se puede ver bien en las cavernas. En España han aparecido muchas de estas cavernas. Y en los museos tenemos esta imagen. Esa imagen es una imagen del paleolítico. Y ya ahí podemos ver cosas muy, muy importantes. En esa fotografía hay cosas muy importantes. En primer lugar, desde que empieza el ser humano, está relacionado con la naturaleza. No podemos explicar la historia humana sin el componente naturaleza. Y la mayoría de los economistas tradicionales, acríticos, tecnócratas, olvidan esto. Entonces, para Trump, por ejemplo, el cambio climático es un invento de los chinos, ¿verdad? Y así hay muchos economistas que siguen con esa historia. Realmente el ser humano está ligado. Ahí podemos ver, además, que hay un arte, hay una división del trabajo. La mujer está en las tareas más domésticas de la caverna, el hombre trae su casa. Aquí se puede ver mucho mejor. Está el fuego. Empiezan a ver algunos instrumentos como la lanza. Pasaron miles de años, millones de años para que esto ocurriera, esta evolución. Pero ya podemos ver elementos. Otra vez la naturaleza, el gregarismo, están en grupo, los seres humanos, si no hubieran estado en grupo no existiríamos. Y están en relación con la naturaleza. Eran recolectores y cazadores, y esto es muy importante. Ahí no existía trabajo, por eso eran nómadas, ¿verdad? Donde pasaran los animales o donde hubiera recolección, ahí estaban ellos. En realidad no trabajaban, no había el acto de trabajo de transformar, no. Eso va a ocurrir más adelante con la revolución agrícola y la revolución ganadera, donde el ser humano, luego de miles de años, incluso millones de años, aprende a domesticar las plantas, aprende a domesticar los animales. Y entramos entonces al neolítico, que estamos ubicados en el 8000 antes de Cristo. El libro, tenemos un gran libro que tiene esa edad, que es el Antiguo Testamento de la Biblia, tiene más o menos esa edad. Y se escribe para esos pueblos que surgen allá en Ur, donde es Abraham, padre de las grandes religiones clásicas, ¿verdad? Entonces, en el Neolítico ya vamos a tener las primeras revoluciones del ser humano. Y justamente la revolución agrícola, cuando el ser humano y la mujer, que era la que cocinaba, tira las semillas y se da cuenta que ahí nacen plantas. Entonces ahí empieza la agricultura, se empieza a sembrar y van a existir los primeros cultivos. Y nace la ganadería, otra grandísima revolución que tiene unos 13.000 años esto. 13.000, 14.000 años, por los hallazgos que han hecho los antropólogos, ¿verdad? Entonces, ahí recordemos que hay otra variable climática fundamental aquí. El clima se estabiliza en la Tierra hace 10.000 años, nada más, 10.000 años. El clima es una cuestión que no siempre fue así, no siempre existió así. Se estabilizó con épocas bien definidas, estaciones bien definidas, hace 10.000 años, nada más. Justamente eso es lo que posibilitó que hubiera agricultura y ganadería.
con el clima como era antes, con gran actividad volcánica, con gran rayería, sin estabilizarse, era también un poco difícil hacer agricultura y ganadería y estar en un solo sitio. Al aparecer entonces la agricultura y la ganadería, nos convertimos en sedentarios. En esta filmina se aprecia muy bien ya una cosa que es clave en la sociedad y en la economía, es la división del trabajo. Ya en la vida sedentaria vamos a ver gente dedicada a la agricultura, otros a las viviendas, otros a la pesca, otros a los tejidos, a la artesanía, ¿verdad? En esa filmina se ve muy bien, aparecen herramientas, aparece la cerámica, aparece la fabricación de las vasijas y empieza todo un proceso que va a embrionar las ciudades. Y eso va a ser muy importante. Lo que marca la división entre el paleolítico y el neolítico va a ser justamente el aparecimiento de las ciudades. Y va a tener estas condiciones básicas. Las primeras ciudades o la cuna de la civilización va a ser allá donde surgieron los sumerios, entre el Tigris y el Éufrates, alrededor de Jericó, alrededor del río Jordán, en esa zona del Medio Oriente, a la cual siempre nos llegan noticias, surge la primera civilización humana, que son los sumerios. Los sumerios de hoy podrían decir que son los iraquíes, los sirios y los iraníes, que fueron los persas, ¿verdad? Los iraníes fueron los persas de aquella época, el gran imperio persa. Y uno siempre recuerda esto en los grandes jardines colgantes, la gran civilización que fue esa, ¿verdad? Y esa civilización es donde surgen las primeras ciudades. Estamos hablando de 8.000, 7.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Y esto va a ser muy importante porque luego todo eso, por todas esas zonas, va a pasar, van a ser influenciadas por la ruta de la seda, que va a tener una importancia fundamental para el desarrollo del capitalismo a nivel del planeta. En esa civilización, entonces, donde el hombre ya se junta a vivir en sedentario y en ciudad, va a haber un gran rey o emperador que se va a llamar Hammurabi, ¿verdad? Hammurabi genera un código que se llama el Código de Hammurabi, ya 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo, prácticamente, Hammurabi genera ese código y demuestra que además de vivir juntos los seres humanos, de estar en contacto con la naturaleza, ¿verdad? De que la comunidad, la comunitas, o sea, en latín se llama comunitas, la comunidad, fuera importantísima. También la justicia es un anhelo de los más viejos del hombre. Entonces el código de Hammurabi, y leo, decía: yo Hammurabi, solo yo, soy el pastor salvador cuyo cetro es justo, para que el fuerte no oprima al débil, para hacer justicia al huérfano y a la viuda en Babilonia, para hacer justicia al oprimido. He escrito mis preciosas palabras en esta estela, y que el oprimido que está afectado por un proceso venga delante de mi estatua. El Código de Hammurabi está en el Museo del Louvre, en París, uno de los museos más importantes del mundo, ahí está. Porque ese código, esa placa, que era el Código Hammurabi, estaba en todas las plazas de aquella gran ciudad de la antigüedad. En esa misma época, en ese mismo periodo, pues ahí tenemos también
Ur de Mesopotamia, la ciudad de Abraham. Hoy eso queda en Irak. Eso fue bombardeado por los aviones norteamericanos cuando invadieron Irak. ¿Qué iban a saber esos señores en toda su ignorancia que estaban bombardeando la ciudad de Ur, de donde nació Abraham? Padre de los cristianos, padre de los judíos, padre de los musulmanes, y a saber de otras tradiciones. Las tres grandes religiones de la historia, ¿verdad? Y ahí está, esa ciudad está ahí, esos monumentos están ahí. Observen muy bien la estructura arquitectónica, porque más o menos, ahora lo vamos a ver, en esa época se registran las antiguas ciudades en América. Vean cómo se data, 5.000 años, a 3.000 antes de Cristo. Pongan mucha atención a eso. Por supuesto, las ciudades chinas, entre el 5.000 y el 3.000, 5.000, 2.500 años, Dahuecú, Siní, Yanshao, Dapequén, Daxi, ¿verdad? Son las grandes ciudades chinas que hoy están ahí. Por eso la China no es una cosa que sea ahora. Ahí surgieron las sociedades más antiguas en China. Y las ciudades egipcias, también de 5.000 años de Cristo, muy, muy avanzadas, ya con una gran capacidad arquitectónica. Es el estado más antiguo de la historia, del estado egipcio, ¿verdad? Y las ciudades griegas, que datan de 2.600 antes de Cristo. Esa sí es la cuna de la civilización occidental. Vean ustedes que hay un perfecto ordenamiento territorial y que ahí es donde surgen las primeras definiciones de economía, que ahora vamos a ver en el siguiente módulo. Gracias.